Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Vamos a continuar estudiando el libro de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 4, ¿ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar a estudiar el libro de Santiago, capítulo 4. Sí. Bueno, aquí tenemos que, viviendo la sabiduría. Aquí en este libro tenemos, aquí en este capítulo vamos a estudiar cómo nosotros podemos vivir cerca en la sabiduría de Dios. Tiene 17 versículos. El apóstol Santiago, aquí el apóstol Santiago vamos a ver que aborda la raíz de las contiendas y los conflictos entre los creyentes, los cuales surgen del deseo egoísta y del amor a las cosas del mundo. En este pasaje se nos recuerda la importancia de humillarnos ante Dios y de alejarnos de la soberbia y de buscar la sabiduría divina para vivir en paz. En este pasaje es una contundente advertencia para que los cristianos evalúen sus deseos y ambiciones, entendiendo que estos pueden conducir a discordia y al conflicto. Practicar la humildad y buscar la sabiduría de Dios en lugar de nuestros propios deseos egoístas puede traer paz y armonía en nuestras relaciones con los demás. En esta clase nos va a enseñar que los conflictos no son simplemente el resultado de diferencias, no son simplemente el resultado de diferencias, sino que a menudo están enraizados en deseos mal dirigidos. A veces que no sea porque pensemos diferentemente o algo así, pero muchas veces es porque hay deseos enraizados en deseos dirigidos, en deseos mal dirigidos. Santiago nos desafía a vivir en humildad y satisfacer nuestras necesidades de acuerdo con la voluntad de Dios, lo que a su vez fomenta la paz en nuestra comunidad. Este pasaje refleja la sabiduría de Cristo, que en Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Si tú eres pacificador, tú vas a ser llamado hijo de Dios. Cristo es el modelo perfecto de humildad y entrega, y su vida nos muestra cómo vivir en paz en un mundo lleno de conflictos. La búsqueda del reino de Dios implica sacrificios personal y renunciar a nuestra autojusticia por el bien de la comunidad. Este capítulo deja claro que había divisiones y disputas banales entre creyentes. Una causa era el deseo egoísta de muchos de ser maestros pero la causa básica era la desobediencia. Había una falta de verdadera separación en la vida de las personas. Es trágico cuando los hermanos moran juntos en discordia en lugar de unidad. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Cantico de ascenso gradual de David.
Mire, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Andan dos hombres juntos, si no han puesto de acuerdo, andan dos hombres juntos, si no se han puesto de acuerdo. Los enemigos, los enemigos que debemos enfrentar. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermano Santiago del versículo 1 al 7. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adulteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, Dios solamente angela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero pero Él da mayor gracia. Por eso dice Dios, resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan, pues el diablo y huirá de ustedes. La carne. Vamos a hablar acerca aquí de la carne. La carne, vamos a hablar acerca de la carne aquí, desde el versículo 1 al 3. La palabra concupiscencia, concupiscencia. ¿Qué significa? ¿De dónde vienen los sacrificios? ¿De dónde viene la guerra y los conflictos? Entonces, no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Bueno, la palabra pasiones no significa necesariamente pasiones sensuales, no significa pasiones sexuales, simplemente significa deseos. Estos deseos están obrando en los miembros del cuerpo y excitan a la carne y crean problemas. Por favor, ten en cuenta que el cuerpo en sí no es pecaminoso, el cuerpo en sí no es pecaminoso, es la naturaleza caída la que controlaría el cuerpo, la que es pecaminosa. La carne es naturaleza humana aparte de Dios, así como el mundo es la sociedad humana aparte de Dios. Esta es la razón por la cual nos exhorta, Romanos 6 nos exhorta a entregar los miembros de nuestro cuerpo al Espíritu. Observa también que Santiago dice, observa también lo que Santiago dice acerca de nuestros deseos. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago describe las acciones pecaminosas de estos creyentes. Desean matar, matan, desean, matan para obtener y no se detienen a orar acerca de sus deseos. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Y cuando oran,
Oran egoístamente para aumentar sus placeres, no para glorificar a Dios. La carne puede incluso animar a una persona a orar. Sí, por supuesto que sí. Cuando un creyente está en guerra consigo mismo, no es probable que pueda tener paz con los demás. Cuando un creyente está en guerra con él mismo, no puede tener paz con los demás. ¿Y cómo es que un creyente está en guerra en él mismo? Cuando no está haciendo la voluntad de Dios, cuando está haciendo la voluntad de cuando no quiere aprender o comprender lo que Dios le está diciendo. El mundo, el mundo del 4 al 5, vamos a ver lo que quiere decir aquí sobre el mundo del 4 al 5. Oh almas adulteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O piensan que la escritura dice en vano, Dios celosamente angela el espíritu que ha hecho moral en nosotros. El adulterio, no se recuerda el adulterio que tenían en el Antiguo Testamento, que ellos cogían y empezaban a irse con otros dioses, hacerlo caso a otros cosas. También el adulterio espiritual está casado con Cristo. Es un adulterio espiritual porque nosotros estamos casados con Cristo. Debemos amar al mundo, pero amar al mundo. Mira, por tanto, hermanos míos, también a usted se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos unos a otros. Aquel que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos fruto a Dios. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues lo expuse a un esposo para presentarlo como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios llamó adulterio a la idolatría de Israel porque los ídolos lo habían robado la devoción del pueblo. ¿Cómo pueden los cristianos tener amistad con el mundo cuando ha sido llamado a salir del mundo? Hemos sido crucificados al mundo y el mundo a nosotros. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Pero jamás acontezca que yo me glorié, sino que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hay cuatro pasos peligrosos que llevan al creyente a una relación incorrecta con el mundo. Cuatro pasos. Se lo voy a decir. La amistad con el mundo. Ser contaminado por el mundo. El amor con el mundo y la conformidad al mundo. Oh, almas adulteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La religión, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bueno, el resultado es que el creyente que se compromete es juzgado con el mundo, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados en el mundo. ¿Se acuerdan de Lot? Lot ilustra esta locura. Lot ilustra esta locura. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a su hogar. Lot escogió para sí todo el valle de Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno y el otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en la ciudad de Valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Los creyentes que son amigos del mundo están en enemistad con Dios. Entristecen al Espíritu quien anhela celosamente su amor. El diablo, versículo 6 al 7. Pero él da mayor gracia, pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométase a Dios, resistan pues el diablo y huirá de ustedes. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Los cristianos que viven para el mundo y la carne se vuelven orgullosos. Y el diablo se aprovecha de esta situación porque el orgullo es una de sus principales herramientas. El orgullo es una de las principales herramientas de Dios, del diablo, que diga, sobre del diablo. El orgullo es una de las principales herramientas del diablo. Me confundí, dije de Dios, pero no es de Dios, es del diablo. El orgullo viene del diablo. El orgullo viene del diablo. Dios quiere, Dios quiere darnos más gracias, más de lo que Satanás puede dar. El cristiano debe usar la palabra para resistir a Satanás. Lo debe resistir. Que se recuerdan como mismo Jesucristo le habló a el diablo diciéndole que está escrito y está escrito y está escrito. Y esto, el Espíritu lo permite hacerlo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted va a actuar de la misma forma en que actuó Jesucristo cuando estuvo en el desierto. Pero Dios no puede ayudar al cristiano que es orgulloso. Dios no puede ayudar a la persona, al cristiano que sea orgulloso, que se niega a arrepentirse del pecado y a humillarse. La gracia es para los humildes, no para los altivos. Primero debemos someternos a Dios. Entonces podemos resistir eficazmente al diablo. La gracia es para los humildes, no para los activos. Primero debemos someternos a Dios, entonces podemos resistir eficazmente al diablo. Es importante que los cristianos se examinen a sí mismos para ver si alguno de estos enemigos lo está derrotando. Las exhortaciones, las exhortaciones que debemos escuchar.
Vamos a ver aquí las exceptaciones que debemos escuchar, del versículo 8 al 17. Estas son las exhortaciones que nosotros debemos escuchar y no escuchar solamente, sino ponerla en práctica. Santiago ahora se dirige a tres advertencias importantes y llama a los cristianos a arrepentirse de sus pecados. A menos que los individuos en la iglesia estén bien con Dios, no puede haber paz. Si un cristiano, si un hermano no está bien con Dios, no va a haber paz. No puede haber paz. Tenemos que estar bien con Dios para que haya paz en una iglesia y haya paz entre los hermanos que nos estamos congregando. Okay. Advertencia. La advertencia. Aquí tenemos la advertencia del orgullo. Aquí tenemos la advertencia del orgullo va a ser desde el versículo 8 al 10. El versículo del 8 al 10, vamos a ver la advertencia contra el orgullo. Mire, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Afíjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Las guerras, las guerras y las luchas son origen. ¿De dónde? Del orgullo. El cristiano, el cristiano sabió, el cristiano sabio, el cristiano que tiene una dignidad que conoce, siembra la semilla de la paz. El cristiano siembra la semilla de la paz. El orgullo no pone a distancia de Dios. El orgullo contamina nuestros corazones y nuestras obras. El orgullo nos pone a distancia, nos aleja de Dios y contamina nuestros corazones y nuestras obras. El pecado de la doble mentalidad de nuevo. Y esto es básicamente falta de entrega purificadas pues, en nuestros corazones. Tenemos que entregarnos a Dios y purificar nuestros corazones, que conlleva la idea de tener un corazón canto y fiel y no amar al mundo ni entristecer el espíritu. Cuando usted tiene un corazón purificado en su corazón, eso lo va a conllevar a la idea de un corazón que es fiel, un corazón de no amar al mundo, de no amar al mundo, ni entristecer el espíritu, ni entristecer al espíritu. Estos creyentes vivían en el placer rodeado de risa y alegría mundana. Necesitaban ser sobrios y serios, sacando el pecado de su vida. Santiago promete que si se humillan, Dios los levantará. Eso lo promete. Y cualquiera que sea cualquiera que se engrandece, será humillado, y cualquiera que se humille, será engrandecido. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. Humíllese, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte a su debido tiempo. El orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Aquí viene la advertencia contra la crítica. Advertencia contra la crítica la vamos a ver aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, del 11 al 12. Hermanos, no hablen mal los unos de nosotros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Mira lo que dice en el 12. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? Así que está la lengua, aquí está la lengua de nuevo.
Aquí está la lengua de nuevo. Aquí podemos ver que está la lengua de nuevo. Esto, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se encendía con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Mm. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas iglesias no se han dividido por las cosas que han dicho, por lo que no les ha gustado, por lo que ha dicho esto, por lo que ha dicho esto otro? ¿Cuántos hermanos nosotros no hemos conocido que se han ido de la iglesia porque este me dijo esto, porque este me dijo esto otro? Eso, esas divisiones, ¿cuántas iglesias se han dividido? Y deshonra por las lenguas, ¿por qué? Por las lenguas odiosas y con las lenguas odiosas y críticas. Le voy a decir una cosa acerca de mí. Si yo no pudiera yo le hubiera hecho caso a muchas personas, cristianos, hermanos en la iglesia, le hubiera puesto atención a lo que ellos me han dicho, verdaderamente yo estuviera alejado de Dios. Pero yo no pongo la mirada en lo que me dice nadie, yo pongo la mirada en lo que me dice mi Salvador, en lo que me dice mi Dios. Y eso es lo que todos debemos hacer. Y no vamos a tener ese problema de estar cambiando iglesia, de irnos para aquí, escuchando, vamos a estar siempre escuchando la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos tener el discernimiento de los cristianos, pero esto no significa que podemos buscar a los corazones y los motivos de los demás. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, porque la forma de mal viene de quién, de chamoco, no viene de Dios, no viene de Dios. Las cosas malas que te están diciendo, eso viene de chamuco, eso viene del diablo, eso no viene de Dios. Jesús, Jesús enseña que los creyentes tienen el derecho de ayudar a otros a vencer sus pecados, pero primero deben juzgar su propia pecaminosidad. ¿Sí? Puede ayudar a las personas acerca de su pecado, pero primero usted tiene que mirar el pecado suyo. No juzgan para que no sea juzgado, porque en el juicio con que ustedes juzguen, será juzgado, y con la medida que aunque miran, les medirá. Porque miras la motas, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Si tengo una viga en mi ojo, ¿qué derecho tengo de criticar a otro hombre que tiene una mota de polvo en su ojo? Y no puedo ver lo suficiente claridad para ayudarlo hasta que primero entienda mis propias necesidades. Cuando jugamos a otros cristianos sin amor ni misericordia, nos estamos convirtiendo en legisladores y Dios es el único legislador. Si todos nos dedicáramos a obedecer la palabra y no a investigar para ver que tan bien obedecen los demás, nuestras iglesias tendrían
más armonía y paz. Se lo voy a volver a repetir. Si todos nos dedicáramos a obedecer la palabra y no a investigar para ver qué también las obedecen los demás, nuestra iglesia tendría armonía y paz. Una vez, una vez, una vez, me estoy riendo porque me recuerdo, llegó una vez un hermano que me dijo a mí, me dijo de que había cristiano un de pobre. Que había, pues, que había cristianos secretos, que habían cristianos secretos, que eso se ponían, se estaban averiguando siempre las cosas que uno hacía mal. ¿Para qué? En vez de ayudarlo, lo que entristece, eso es lo que entristece el espíritu, eso entristece el espíritu. Bueno, Santiago sugiere en el versículo 12 que el único con el derecho de juzgar es el que tiene poder de castigar. ¿Y quién es el que tiene poder de castigar? Solamente Dios. Solamente Dios es el que puede juzgar a las personas. La advertencia. Vamos a ver aquí la advertencia contra la arrogante confianza en uno mismo. A veces que confiamos más en nosotros mismos que en el mismo Dios. Vamos a ver lo que nos va a decir Santiago del versículo 13 al 17. Oigan, ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos tal o cual ciudad y pasaremos allá un año y haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Que él, pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquel, pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mm. El orgullo, la crítica y la confianza en uno mismo van de la mano. El orgullo, la crítica y la confianza en uno mismo van de la mano. Las personas humildes oran para que Dios ayude a los cristianos desobedientes y tratan de amarlos para que vuelvan a la comunión con Cristo. Los humildes saben cómo decir si el Señor quiere al hacer sus planes día tras día, pero estos creyentes se jactaban de sus planes y del éxito anticipado. Irían a la gran ciudad, establecerían un negocio y se volverían ricos. Él les advierte que esta jactancia carnal y la confianza en sí mismo son peligrosas. Para empezar, no sabemos nada sobre la mañana, sobre Dios. Solo Dios sabe acerca de mañana. Las personas que se jactan del mañana está afirmándose de Dios. Se jacta del mañana, está afirmándose de Dios. Además, la vida misma es incierta. Una nube que viene y se va rápidamente. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien, porque mis días han sido consumidos en humo y como un brasero ha sido quemado mis huesos. Ni siquiera sabemos, ni siquiera sabemos cuándo termina la vida. Entonces, ¿cómo podemos estar tan seguros? Deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos. Todo creyente, todo creyente necesita mantener ante sus ojos una conciencia de la brevedad de la vida. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Jártese de un futuro desconocido, hartarse
de un futuro desconocido es pecado. Sin embargo, muchas personas hacen sus planes sin orar ni buscar la mente de Dios. Viven como pecador, mundano que piensa tener seguridad para el futuro, pero descubre que lo ha perdido todo. El versículo Santiago 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo es pecado. Resume el capítulo y señala que podemos pecar por negligencia, así como por acción deliberada. No es simplemente lo que hacemos, sino también lo que no hacemos. No es simplemente lo que hacemos, sino también lo que no hacemos. Lo que lo que es pecaminoso está en la razón por la que puritanos solían hablar de pecado de comisión y pecado de omisión. La vida es tan breve que no podemos permitirnos desperdiciarla. Debemos hacer que nuestras vidas cuenten para Cristo antes de que Él regrese. La sabiduría, voy a finalizar con esto. La sabiduría divina nos llama a humillarnos y vivir en armonía, alejándonos de los deseos egoístas que destruyen nuestras relaciones. Se lo voy a repetir, que este es el último fragmento que voy a decir. La sabiduría La sabiduría divina nos llama a humillarnos y vivir en armonía, alejándonos de los deseos egoístas que destruyen nuestras relaciones. Ok, aquí no, ya voy a terminar ya. Y espero de que hayan aprendido un poquito mucho de lo que he tratado la manera de enseñar y de compartir con ustedes aquí. Entonces nos vamos a ver el próximo viernes, donde vamos a estudiar el capítulo 5, que este va a ser el último capítulo del libro de Santiago. ¿Ok? Así que ahí nos miramos. Bendiciones.